Ser Podcast. Serendipias, la ciencia de la cadena Ser. Esto que escuchas es la superficie del Sol. Y hace poco más de 8 minutos y 20 segundos disparó una ráfaga de partículas casi fantasmales a las que llamamos neutrinos. En ese tiempo han logrado cruzar la negrura del cosmos y ahora 66.000 millones de ellos atraviesan cada centímetro cuadrado de tu piel. Nuestro mundo está formado por seres diminutos, sin conciencia ni voluntad, partículas infinitesimales que estudiamos como si fueran los monstruos de un bestiario medieval. El muón, el quark top, el bosón de Higgs, cada uno tiene una serie de habilidades aparentemente sobrenaturales. Por ejemplo, el neutrino carece de carga eléctrica y apenas tiene masa. Prácticamente no existe y no interacciona mucho con el resto de la realidad. A las habilidades del neutrino se suma el viajar casi a la velocidad de la luz. De hecho, mientras que la luz frena al atravesar el agua, ellos mantienen su velocidad y por un momento la superan en ese medio, emitiendo un fogonazo azulado que conocemos como radiación de Cherenkov. Las partículas subatómicas son los dragones y mantícoras de nuestro tiempo, solo que ahora existen y podemos domarlos. Like a fish on land. Y de lo muy pequeño nos vamos a lo muy grande, como nuestro Pablo que tenemos aquí. Bueno, sí, espero que lo de muy grande sea por la persona de la que vamos a hablar y no porque he cogido un poco de peso. Porque tú eres una persona muy grande, no corporalmente, sino en calidad, y porque vas a hablar de alguien que es indiscutiblemente descomunal en el panorama histórico de la ciencia, ¿es así? Efectivamente, ya lo adelantamos en el programa anterior, pero yo creo que no es ninguna locura decir que es la persona más científica que ha habido en la historia de la ciencia. La más científica. La más potente, famosa. exacto, sí. Sí. Y es Einstein, es que ya nos lo dijiste, entonces en este caso puedo adelantarlo yo, puedo hacerte el juego en la sección. De acuerdo, eres consciente de lo que te estás sometiendo. Ya la semana pasada te atreviste a, entre comillas, despellejar, o mejor dicho, como a ti te suele gustar comentarlo, mostrar la personalidad real de una gran figura histórica, en ese caso Newton, sobreviviste, y ahora vas con Einstein. Sí, yo soy consciente de que hay gente que no le va a gustar, pero es que yo creo que de verdad es muy interesante la vida que tuvo y que creo que hay que conocerlo. Y que tiene sus sombras, ¿no? Efectivamente, y hay que conocerlo todo. Todo, también lo bueno. Efectivamente, sobre todo. Pues vamos a empezar por lo bueno y conocemos un poquito su biografía. Albert Einstein nació en 1879 en una familia judía alemana. Lejos de lo que se ha llegado a decir, desde pequeño fue un buen estudiante y destacó particularmente en las asignaturas de ciencias. Eso le llevó a estudiar la carrera de Física y Matemáticas en Zúrich, donde conoció a su primera mujer, Mileva Maric. Sin embargo, su carácter, crítico y soberbio, le llevó a no pocos enfrentamientos, lo que hizo que la universidad se negara a contratarlo. Así fue como acabó trabajando en aquella famosa oficina de patentes, donde escribió los 4 artículos que cambiaron la física para siempre y le catapultaron a la fama. Entre ellos se encontraba una nueva teoría de la gravedad a la que llamó relatividad general y que publicaría en 1915, dando a conocer la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc². No obstante, serían otros artículos menos polémicos los que le harían ganar el Premio Nobel de Física en 1921. Por desgracia, ante el auge del nazismo en Alemania y el antisemitismo en muchas otras partes de Europa, sus ideas fueron calificadas de ciencia judía y se llegó a prohibir su enseñanza en el país germano. Poco antes de la llegada de Hitler al poder, huyó a Estados Unidos, donde redactó una carta a Roosevelt pidiendo el desarrollo de la bomba atómica. Einstein murió en Princeton en 1955 tras haberse convertido en una de las figuras más influyentes de la historia, dentro y fuera del mundo científico.
A ver, hasta ahora, siempre que hacíamos esta locución, este reportaje, dejabas todo lo bueno para aquí, todo lo bueno. Sí. Pero en este caso ya se ha colado que era una persona crítica, de un carácter un poquito difícil, y que pidió la construcción de la bomba nuclear. ¿Qué me estás contando? O sea, vas a mejorar esto todavía. Sí. A ver, es que creo que estos dos hechos son muy relevantes en su biografía. Vale. La primera de ellas, o sea, el hecho de que él fuera tan beligerante, igual que Newton, de hecho, esto es una cosa que tenía en común, fue lo que hizo que acabase no trabajando en la universidad y probablemente lo que le hizo tener tanto tiempo para poder dedicarse a pensar en los a su artículos ritmo y en lo que él quería, ¿no? Efectivamente. O sea, que es posible que esta misma beligerancia fuese en parte causa de este annus mirabilis que se llama, ¿no? El año milagroso en el que Einstein escribió los cuatro artículos famosos. Claro, los dos tuvieron su año milagroso, ¿no? Efectivamente. De acuerdo. Entonces su beligerancia hasta cierto punto es positiva. Pero síguenos contando, ¿qué tiene su carácter y su personalidad así tan destacado? Pues una de las cosas que a mí me parecen lógicas, dado que era reconocido y es reconocido como una persona extremadamente inteligente, era un tipo bastante... no quiero decir flipado, pero... Vale, pero lo has sí. dicho ya. De acuerdo. Estaba bastante pagado de sí mismo. Y de todas formas era un hombre que tenía una relación con su mujer bastante peculiar, que esto también creo que es una cosa importante. Vale, empecemos por ahí entonces. La teoría que hizo más famoso a Einstein fue la de la relatividad general. Bueno, la de la relatividad, la especial y la general. El asunto es que esta teoría no es la que le dio el Nobel, que esto también es importante, porque no lo terminaba de entender el comité evaluador de los Nobel. Y esto parece una tontería, pero evidentemente no lo es, porque como había este antisemitismo, era como decir, uy, estas ideas, es demasiado locura, demasiado radical comparado con la física que conocemos, claro, como para decir, sí, te vamos a dar el Nobel. Y encima en este clima tan hostil. Claro. ¿no? Vamos a calmarnos y te lo damos por algo más modosito, más de ciencia clarísima, de esta que dices, esto es así. Eso es, efectivamente, que fue el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué no se entendía esta teoría? No solo es que las ideas sean conceptualmente muy distintas a lo que se sabía de física de entonces. Porque explicaba la mecánica de la gravedad de otra manera diferente, ¿no? Completamente distinta. Claro, no era ya lo de Newton, sino que entendía que eran deformaciones en el espacio-tiempo, cosas que no queremos que ahora entienda nadie. Sí, o sea, no nos vamos a meter en este jardín porque tiene... Pero basta dejar claro que estaba planteando la gravedad de toda la vida de una manera súper original. Efectivamente. Y claro, este planteamiento tiene una dificultad matemática asociada inmensa. Claro. Entonces, él, en el desarrollo de su teoría, requirió de la ayuda de muchos otros científicos, de algunos matemáticos, y le reconoció la ayuda a prácticamente todos, menos a su mujer. Está discutido hasta qué punto Mileva Maric tuvo una aportación en la teoría de la relatividad, pero se suele asumir que sí que le ayudó en algunos de los cálculos, porque no había sido la única de las investigaciones en las que le habría ayudado, y ella ya reconoció en su momento que no tenía particular interés en aparecer citada. Sin embargo, no es que Einstein no le citase... O sea, el hecho de que no le citase no es lo que hace que tuviera una mala relación con su mujer, sino que, para que tú te hagas una idea, sí, Einstein estuvo trabajando en la Universidad de Berlín y le puso a Mileva como condición para volver a casa cumplir una serie de normas. De acuerdo. Estas normas, había algunas que, bueno, más o menos podemos entenderlas dentro de la época, ¿no? En plan, la primera de todas era, te asegurarás de que mi ropa y mi cama estén limpios y en orden. O sea, que no solo iba a tener que aguantarle de vuelta en casa a Einstein, sino que bajo estas condiciones. Eso es. Esto... O sea, digamos, podemos entenderlo, ¿no? Mediados de 1900, la década de 1910. Podemos contextualizarlo más que entenderlo, sí. Sí, mejor dicho, bien. Pero para entender por qué digo que era mala, es que otra de las normas que puso era renunciarás a toda relación personal conmigo a menos que sea completamente necesaria por mantener las apariencias. Ostras, claro, va subiendo. Sí, o sea, no era una cosa floja lo que le dijo. No. Y Mileva, por suerte, no, bueno, por suerte, yo creo que hizo bien en no aceptar estas condiciones. Pero para que te hagas una idea de esto que decíamos, de que Einstein era un poco flipado, dijeron, bueno, ok, pues nos divorciamos. Llegaron a un acuerdo antes de que él ganase el premio Nobel y que estuviera, ni que se hubiera, ni siquiera le habían dicho, oye, existe esta posibilidad. Ya se estaba anticipando a las nominaciones y a todo. Sí, y dijeron, mira, si gano el Nobel, tú te quedas con la dotación del Nobel como parte de nuestro acuerdo de separación para que críes a nuestros hijos. Que también podía ser lo contrario, como dudo que me lo den, voy a quedar aquí de guay. Pues no lo tengo tan claro porque lo propuso Mileva.
O sea que probablemente vaya. ella estaba muy segura y dijo, bueno, sí, se lo van a dar. O sea que... Te voy a decir una cosa, como sabía que esto iba de Einstein, y lo has dicho tú, ¿vale? Has dicho la palabra flipado y ya se queda acuñado aquí para hablar de él. Como sabía que tenía estas tendencias, me puse a buscar y hubo un corte que me encantó, porque explica muy bien de qué iba eso de la relatividad, que estaba hablando él, pero con su cuñito al final de no te olvides que yo soy más listo que tú. Podemos deducir, a partir de la relatividad especial, que la masa y la energía son, ambas, diferentes manifestaciones de la misma cosa. Un concepto poco familiar para las mentes promedio. Para las mentes promedio. Es que tenía que añadirlo ahí. Es una cuña fantástica, por nada. Totalmente. Dime, mente promedio. Sí. ¿Qué más tenías preparado de Einstein? Pues yo quería contar un poco a qué nivel es influyente esta idea del E igual a mc cuadrado, ¿no? Porque que haya una equivalencia entre masa y energía es algo que no es nada intuitivo, porque, digamos, cuando pensamos en esta equivalencia, la gente suele pensar, claro, si quemamos más kilos de carbón, por poner un ejemplo, conseguimos más energía. Pero la masa del carbón, transformarla en energía, es lo que me estás diciendo. Pero no va por ahí. Claro. En esa reacción la masa se mantiene igual antes y después. Cuando la masa desaparece, es cuando se libera esta energía de la que habla la ecuación E igual a mc cuadrado. Claro, porque cuando quemamos carbón sigue habiendo cenizas, cosas, la masa está. Eso es. Vale. Y se libera CO2, que también pesa. El gas, claro. Sin embargo, en las reacciones nucleares, lo que ocurre en una reacción de fisión nuclear, como la que utilizamos en las centrales nucleares o en la bomba nuclear, que por eso Einstein fue el que escribió esta carta a Roosevelt, lo que ocurre es que una pequeñísima cantidad de masa se pierde en el proceso de la reacción de fisión. Y esa pequeñísima cantidad de masa es una inmensa cantidad de energía. Claro, un poquito que se desintegra por completo y ahí ya la lía. Es una única unidad de masa en 235, para que te hagas una idea, que tiene el átomo. O sea, para que te hagas una idea. Pues hemos hablado de cosas pequeñas, de cosas grandes y ahora otra vez de cosas súper pequeñas. Efectivamente. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por dejarme estar otra vez. As I was walking down the street one day, a man came up to me and asked me what the time was that was on my watch. Yeah, I said. El grupo Chicago estaba puesto en temas de relatividad y lo decían muy claro. ¿Alguien sabe realmente qué hora es? ¿A alguien le importa de verdad? Porque todavía no hemos hablado de lo que dice la relatividad sobre el tiempo. A los físicos sí les interesa y les interesa mucho la hora que es. Algunos incluso están acostumbrados a estudiar lugares del universo donde el tiempo hace cosas raras, como por ejemplo cerca de los agujeros negros. Y por eso quiero saludar a Iván Martí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ignacio. Gracias por invitarme. Nada, gracias por tenerte aquí con nosotros, por poder disfrutar de ti y de todo lo que nos vas a contar. Para quien no lo sepa, Iván Martí es doctor en física, investigador del programa SIDELLEN de la Comunidad Valenciana y miembro de la colaboración del Event Horizon Telescope, donde ha sido una de las mentes pensantes tras las famosas imágenes de agujeros negros que hemos visto durante estos años. Así que gracias a ti, Iván, porque nos has permitido ver por primera vez el centro de nuestra galaxia como nunca antes lo habíamos hecho. Y precisamente por eso quiero preguntarte qué se siente al haber contribuido a imágenes tan populares y rompedoras. Pues lo primero que se siente es mucha satisfacción, porque realmente el proyecto lleva vivo, podríamos decir, 30 años, ¿eh? 30 años desde aquellas ideas originales de Shep Doeleman y Heino Falke, y la verdad es que haber estado aquí, ya al final de esa carrera de décadas, que nos ha permitido obtener estas imágenes, la verdad es que da una satisfacción muy grande. Y lo que después nos da son ganas de seguir trabajando, ¿no? Viendo estos resultados. Esto no es el final de la historia no acaba aquí, la historia acaba de empezar. O sea, en el Event Horizon Telescope estamos mejorando nuestros receptores, estamos planeando construir nuevas antenas, nuevos radiotelescopios, queremos observar a frecuencias más altas para obtener imágenes más nítidas aún de los anillos de luz que nos permitan poner a prueba con más finura la relatividad general. O sea, digamos que la historia acaba de empezar y estamos, la verdad, llenos de energía para continuar. Es que no solamente la información que estáis recogiendo ahora, que luego tendréis que procesar, es que estáis todavía procesando información que estaba ya acumulada. Hay mucho que dar.
Sí, desde luego, porque estamos desarrollando los algoritmos que necesitamos sobre la marcha, podríamos decir. O sea, Claro. La verdad es que es un proyecto rompedor en ese sentido, ¿no? Es brutal, porque además estamos hablando de lo que posiblemente sean el segundo y tercer agujero negros más famosos de la historia. Y digo segundo y tercero y no primero porque ese puesto, ese lugar, lo reserva en la cultura popular Gargantúa. Gargantúa. Es lo que llamamos el agujero negro. Los planetas de Miller y del Dr. Mann lo orbitan. ¿Y el de Miller está en el horizonte de sucesos? Como un balón de baloncesto alrededor de un aro. Si aterrizamos ahí estaremos peligrosamente cerca y un agujero negro de ese tamaño tiene un enorme tirón gravitatorio. Podría sobrevolar esa estrella de neutrones para reducir la velocidad. No es eso, es el tiempo. La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros drásticamente. ¿Hasta qué punto? Cada hora que pasemos en ese planeta serán 7 años en la Tierra. Joder. Así es la relatividad. 7 años en la Tierra. ¿Qué hay de verdad en todo esto de la dilatación temporal, Iván? Cuando nos hablaban en Interstellar, en toda la trama de cómo el tiempo va cambiando cerca de estos monstruos galácticos, ¿estaban en lo cierto? La verdad es que sí. O sea, el tiempo es muy distinto a como nos lo solemos imaginar en nuestra vida cotidiana. O sea, la imagen que la gente suele tener del tiempo es el de esa entidad que fluye de manera constante, ¿no? Que es, digamos, que fluye al mismo ritmo en todos los puntos del espacio y para todos los observadores. Pero no hay nada más lejos de la realidad. O sea, el tiempo realmente es algo dinámico, es algo que, digamos, transcurre, fluye a velocidad distinta en distintos puntos del espacio y dependiendo de cómo nos movamos en el mismo espacio. O sea, en ese sentido, por ejemplo, cuando te acercas a un cuerpo muy masivo, el tiempo transcurre de manera más lenta en sus cercanías. Es como si dijéramos que la masa y la energía son como una especie de repelentes del tiempo, ¿no? En las cercanías de objetos masivos va más lentamente. Y cuando te acercas mucho a un horizonte de sucesos de un agujero negro, pues este efecto se exagera muchísimo y podríamos llegar a tener pues situaciones como la que se plantean en Interstellar. Yo sospecho que muchos de los oyentes, después de escucharnos, habrán tenido ganas de poner Interstellar este fin de semana. Y hacen bien, porque no vamos a hablar mucho más sobre agujeros negros. Lo que quiero, ahora que te tengo aquí casi atrapado, es preguntarte por las fronteras de la física. Esto que dices es espectacular, pero ya se tiene muy claro, ¿no? Quiero saber sobre esas cosas que están todavía por descubrir. Explicaciones actuales que ya sabemos, pero que no encajan del todo y para las que estamos buscando un sustituto. Lo que pasa es que la física es una disciplina enorme, que te voy a contar a ti, ¿no? Y a los oyentes. Y por eso vamos a repartir el juego, si te parece. Tenemos aquí, junto a ti, además está sentada al lado, a otra experta en la física, pero en concreto en una rama que también es muy popular, que es la cuántica. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, buenas noches. Buenas noches. Vas a venir a hablar de algo que es espinoso, ¿no? La cuántica. La gente la interpreta como quiera a veces. Luego veremos eso. Pero antes de nada quiero presentarte, para que la gente sepa quién eres, que deberían saberlo ya. Gabriela Barenboim es investigadora en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia y en el Instituto de Física Corpuscular. Antes he dicho, y vuelvo a repetirlo, que la cuántica se ha hecho muy popular y entiendo que esto tiene ventajas y desventajas. Así que vamos a escuchar un audio y volvemos. Son criaturas de otro mundo. Pero solo son estatuas. Solo cuando las ves. ¿Qué quieres decir? Los asesinos solitarios se los llamaba antes. Nadie sabe de dónde vinieron, pero son tan antiguos como el universo o casi. Y han sobrevivido porque tienen el sistema de defensa más perfecto que haya evolucionado nunca. Están encerrados cuánticamente, no existen cuando son observados. En el momento en que los ve cualquier otro ser vivo, se congelan en piedra. Sin opción, es un hecho de su biología. A la vista de cualquier otro ser vivo, literalmente se convierten en piedra. No se puede matar a una piedra. Una piedra tampoco puede matarte a ti, pero entonces giras la cabeza, parpadeas y no, sí que puede. Al Doctor Who se lo perdonamos, lo de que use cuántica a la ligera, pero Gabriela, yo supongo que estás harta de que la gente hable de cuántica sin saber y precisamente por eso quiero preguntarte, ¿qué es y qué no es la física cuántica? La cuántica es un tema muy pastoso y realmente descubre lo mucho que le gusta a la gente la física y lo muy a la ligera que se la toma. Entonces, ¿qué es la cuántica? La cuántica es una teoría bellísima, 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 que básicamente dice 3 cosas. La primera es, y eso es lo que a la gente la engancha, que si una partícula puede estar en un sitio y puede estar también en otro sitio, entonces seguro hay un estado que es una combinación lineal, la suma, digamos, de estos 2 sitios donde también es un estado aceptable para esa partícula. ¿Eso significa que la partícula puede estar en todos los lugares a la vez? No, no significa eso, no. Cuando la mida va a estar en un solo sitio, solo esos
eso solamente exhibe la naturaleza ondulatoria de la cuántica. ¿Está bien? Y la cuántica lo que tiene es que es una teoría intrínsecamente no determinista. Eso quiere decir que yo puedo conocer a la perfección el estado de un sistema y aún así no saber cuál es el resultado de una medida sobre ese sistema. Lo que te decía antes, si tenés una partícula que puede estar en dos estados, yo puedo conocer perfectamente el estado de esa partícula, pero cuando la mida va a tener una probabilidad de estar en el primer sitio y una probabilidad de estar en el segundo. Y la tercera característica definitiva de la cuántica y la que está detrás de toda esta última revolución cuántica es el entrelazamiento. Yo puedo otra vez conocer perfectamente, por ejemplo, el estado de dos partículas y aún así las mediciones sobre una de ellas pueden dar básicamente valores aleatorios, pero que condicionan seriamente las mediciones que yo haga sobre la otra. Esto está atrás de lo que es la encriptación cuántica y el cifrado. Estamos al final resumiendo por lo que me estás comentando, la cuántica, que es una forma de estudiar cómo funcionan las cosas muy pequeñas. Así como Iván te decía que la relatividad tiene que ver con las grandes masas y las grandes distancias, la cuántica tiene que ver con las pequeñas distancias, muy, muy pequeñas distancias. Como el mundo microscópico es muy, muy distinto del mundo macroscópico en el que vivimos. Claro. Y, o sea, pero sin embargo, sorprendentemente, las grandes distancias y las grandes energías de Iván se combinan con la mecánica cuántica en un reino, ¿no? Todo en el reino, todo esto que es de las artopartículas y todo eso, digamos, en la energía y la materia oscura, de alguna manera se combinan y se juntan las dos. Es, digamos, las altas energías, la cosmología y la astrofísica de partículas son el matrimonio entre la relatividad y la cuántica. Entonces, estudio lo muy grande primero, estudio lo muy pequeño después, y dices que hay zonas donde se unen. Precisamente por eso quiero poneros un ejemplo y que me contéis, porque ya que hablamos de fronteras, tenemos una donde todos tienen cosas que decir, y es lo de la dichosa materia oscura. Iván, no sé si puedes empezar explicándonos qué es eso, y luego hablamos de qué perspectivas tiene astrofísica, cuántica y cómo aportan a su comprensión. Pues bueno, me has metido en un pequeño berenjenal, Ignacio. Sí. Mira, podría empezar, digamos, por el principio. O sea, es una buena idea, ¿eh? Yo te lo agradezco. Sí. Mira, desde el punto de vista de la astrofísica, la materia oscura es algo que necesitamos que exista para poder explicar el movimiento de las estrellas en las galaxias y el movimiento de las propias galaxias en sus cúmulos. Es decir, es algo que no podemos ver porque no interactúa con la luz, es transparente, pero que sabemos que está ahí por los efectos que su propia gravedad genera sobre la materia que sí podemos ver. O sea que son si las estrellas. Claro, si tú miras el cielo y ves que se mueven de una manera las estrellas y las galaxias y dices, para que se muevan así tiene que haber algo que no estoy viendo con su masa y con su gravedad. ¿Es así? Efectivamente. Vale. O sea, hubo al principio, digamos, al principio de todo, ¿no? Cuando se determinaron por primera vez las curvas de rotación de las galaxias, que básicamente son funciones que nos dicen cómo giran las galaxias, ¿no? Y cómo se distribuye ese movimiento de rotación a lo largo de todo el disco galáctico. Hubo gente que propuso que a lo mejor lo que podía suceder es que la gravedad, la ecuación de la gravitación, no fuera la correcta a distancias muy grandes, ¿no? Pero claro, todos esos modelos, todas esas hipótesis poco a poco han ido cayendo. Y la opción que ha acabado sobreviviendo es la de la materia oscura. Es decir, si las galaxias no giran o no rotan tal y como predice la teoría de la gravedad, de la gravitación basada en la materia que podemos ver, pues significa que hay materia que no podemos ver y que está produciendo esas desviaciones de nuestras medidas con respecto a lo que predice la gravitación. Eso ya lo hicimos antes, ¿no? Eso, o sea, así descubrieron planetas, ¿no? Viendo que las curvas de rotación estaban alteradas. Y la única forma de explicar la alteración de planetas de nuestro sistema solar, quiero decir, dijeron, para que esto se altere así, de esta manera, y las curvas, lo que rotan los planetas sea así, tiene que haber un planeta ahí, miraron y hubo. Claro, para que el planeta se mueva como estábamos viendo que se movía, tenía que haber otro desconocido que le estuviera afectando. Es una deducción. Es lo que más detecciones indirectas. De acuerdo. Claro, pero esas partículas, digamos, esa materia oscura está compuesta por partículas, y en los aceleradores de partículas justamente queremos producirlas para verlas directamente. Claro. O sea, ahí vamos a producir la partícula que forma la materia oscura en el LHC o en otro oscilador o a través de telescopios, digamos, de telescopios de neutrinos. Porque si esta materia extraña existe, tenemos que intentar descubrirla, ¿no? Entender cómo funciona. Entiendo que no es baladí ni una parte pequeña de nuestro universo, precisamente.
sobre el 20 y pico % del universo, pero el 70 y pico % del universo es energía oscura, sobre la que tenemos menos idea todavía que sobre la materia oscura y donde, digamos, hay más controversia. Pero sí, el universo está compuesto al 90 y pico % por cosas que no controlamos completamente. Yo diría que la materia oscura la controlamos porque sabemos al menos que es materia, ya eso es un decir, y la energía oscura es un nombre muy sexy que le pusimos a algo de lo que no tenemos ni idea. Eso se os da bien, ponerle nombres marketingianos a las cosas. Mejor con los años. No, desde luego. La cosa ha mejorado mucho. Desde los quarks y los colores y todo eso, digamos, antes eran colores y sabores, ahora los nombres han adquirido... Claro, esto, para traerlo a que todo el mundo lo entienda, los átomos que habíamos descubierto toda la vida, que habíamos dado en el instituto, estaban formados por neutrones y protones en su núcleo, en su interior, y luego se descubrió que cada uno de esos neutrones y protones estaba formado aún por partículas más chiquitinas, que son estos quarks, ¿no? Que vienen en colores. Claro. ¿Está bien? Los quarks vienen en colores y son, creemos, las partículas fundamentales. No hay nada más pequeño, son esos ladrillos mínimos con los que estamos compuestos. Eso creemos. Vale. Eso creían también hace 70 años con los protones y neutrones. Y sorpresa. Por ahora creemos que los quarks realmente son elementales, pero no tenemos, es muy difícil probar que algo es elemental, es más sencillo probar que no lo es. Eso te iba a preguntar, porque cuando hablo con científicos, algunos tienen como muy claro que esto tiene que ser fundamental y tienen algún argumento, pero es difícil probar que algo es lo que es o no es lo que no es, ¿no? Eso es un problema que tenemos los científicos con el lenguaje que usamos. No sé si alguna vez te fijaste, pero nosotros tenemos teorías. Y en el lenguaje cotidiano la gente, una teoría es una elucubración. Sí. ¿Entiendes? Entonces te dicen, hombre, tu teoría es tan buena como cualquier teoría. Y no, nosotros para llamar a algo teoría le damos una envergadura que no la haces cuando vos en casa tenés una teoría de por qué la lavadora está movida. Pero la física y la ciencia en general siempre es hasta donde yo sé, hasta donde el experimento puedo comprobar, hasta acá puedo llegar. Podemos decir que estamos acostumbrados a titulares muy rotundos de todos los tipos y justo en la ciencia hay que ser cautos con esta frontera de lo que sabemos y lo que no. Sí, efectivamente. O sea, lo que pasa es que en el mundo de hoy en día, si un titular, digamos, no es atractivo, no es sexy, usando esa palabra, tampoco vende. O sea, estamos en una situación un poco complicada, ¿no? Si queremos vender ciencia y que el público la compre. Pero si te haces muy el sexy te puedes llevar un golpazo. Acordate, no sé si te acordás vos, los neutrinos que iban más rápido que la velocidad de la luz. Que justo hablábamos de ellos al principio del programa, estas partículas que en el agua pues iban más rápido que la luz agua, pero decían en el vacío, ¿no? Claro, en el vacío iban más rápido que la luz. Que si fuese más rápido que la luz en el agua, radian, porque eso es lo que sabemos. Si una partícula va más rápido que la luz, radia. Está bien, pero estos neutrinos, al final no, fue un cable suelto, no es chiste lo que digo, fue un cable suelto, pero claro, copó todos los titulares. Es la única vez en mi vida que mi hijo me llamó por teléfono a mi despacho porque había escuchado que Einstein estaba equivocado. Claro, es que es lo que dijeron, ¿no? Si hay algo que va más rápido que la luz en el vacío, oye, Einstein tiene que haberse equivocado. Y en realidad era un cable suelto, dices. Era un problema el experimento, pero realmente pasó muchas veces. Pasa que el experimento hace un anuncio realmente honesto, transparente y moderado. Y los titulares se disparan que uno no entiende qué pasó. De ese titular honesto, moderado y con todos los... Hay que tener cuidado, esto es así, este es el nivel de significación, a un titular que dice se acabó el modelo estándar, ¿entendés? Claro, que al final son muchas palabras para el oyente que nos esté al otro lado, modelo estándar, bosón, no hay problema. Hablamos al final de una partícula que pasaban cosas, se hizo su titular, el titular se magnificó y acababan diciendo que las teorías que tenemos ahora para explicar la realidad no funcionan. Básicamente sería un resumen acercado a la gente. Pero eso el experimento nunca lo dijo, ¿eh? No, la realidad es que el experimento, los experimentos en ese sentido, cuando dan la información, lo que pasa es que, digamos, como esa información se propaga, asusta. Vamos a tener que cerrar. Entonces, Iván, que ahora has estado un poco en silencio estos últimos minutos, ¿tienes alguna conclusión que nos quieras dejar? No sé si algún trauma con cómo se cuenta la física y que a ti te choque mucho. Ostras, un trauma. Bueno, no tenemos por qué llegar a tanto, pero algo que te haya chocado. Bueno, algo que me haya chocado, bueno,
llevo ya unos cuantos años en el mundo de la investigación y he visto cosas, como en la escena esta de Blade Runner. He visto cosas sí. que jamás sí, tal cual, pero es así. He visto incluso titulares que decían justo lo contrario de lo que decía la nota de prensa original. O sea, casos de esos he visto también. O sea, hay que llevar mucho cuidado con la prensa científica. Porque hoy en día, claro, fíjate que estamos hurgando, estamos rascando en los límites del conocimiento humano, ¿no? Y cada vez las cosas se complican mucho más. O sea, ese lobo solitario que era Albert Einstein ya no puede existir, ¿no? Porque estamos, digamos, a un nivel de complejidad de nuestros modelos para explicar la naturaleza en el que necesitamos colaboraciones internacionales, ¿no? Para seguir rascando en la realidad, ¿no? Necesitamos... El Event Horizon Telescope son más de 300 astrónomos y un montón de observatorios, ¿no? Independientes. CERN, estamos hablando ya de miles, ¿no? 5.000 entre los dos experimentos. Claro, entonces, son experimentos enormes, ¿no? Entonces, y todo es tan complicado que, digamos, vender una historia que sea fácil, que sea comprensible, que sea digerible por el público medio es muy difícil. Es difícil reducir los detalles sin cargarse la historia. Exacto. Y es lo que decía Einstein, o sea, explícalo todo lo más fácil que puedas, pero no lo hagas más fácil. A ver, Iván, decí que la relatividad no dice que todo es relativo, que nada es absoluto. No. Decí, claro. Eso, wow, madre, estoy hartísimo de estos comentarios de la gente. No, todo es relativo, decía Einstein. No, Einstein decía justo lo contrario. Claro, los dos postulados de la relatividad son completamente sólidos. Claro. O sea, de hecho, Einstein originó... No, Iván, es que esto está interesantísimo, pero no nos da el tiempo. Y vais a abrir... es que claro, al final estáis abriendo tantos temas. La gente ahora mismo se está yendo con un dolor de cabeza importante, pero con muchas preguntas, que eso es lo que queríamos. Así que muchas gracias a los dos. Os volveremos a traer para acabar todo esto. Y nada, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima, Ignacio. Gracias. Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Esta sintonía significa que tenemos con nosotros a Mario Panadero, nuestro periodista, y por lo tanto el único que realmente ha estudiado cómo hay que comunicar las cosas. ¿Cómo has visto la tertulia? ¿Te ha dado dolor de cabeza o te ha gustado? Hombre, es verdad que me duele un poco la cabeza de esforzarme más que nada por entenderlo todo, así que para refrescarnos todos un poco, la primera noticia que os traigo hoy es sobre burros. Porque a quién no le gustan los burros, ¿verdad? A todo el mundo. ¿A quién no le va a gustar un buen burro? Pues resulta, Ignacio, que tal vez alguno de los yacimientos arqueológicos que hemos atribuido a nuestra especie, a los humanos, no eran nuestros, sino de burros y caballos. A esta conclusión ha llegado un estudio publicado por varias universidades, entre ellas la UNED y la Universidad de Alcalá. Y es que hay excavaciones donde no se encuentran huesos humanos, pero sí algunas de sus herramientas, y asumimos, por tanto, la presencia del hombre en ese lugar. Por ejemplo, las piedras talladas, que pudieron servir como herramientas. Pero resulta que en este estudio, hecho en Cuenca, por cierto, determina que a veces los burros y los caballos pueden tallar objetos muy parecidos a estas herramientas al limar sus cascos, los cascos de sus pezuñas, contra las piedras. Y esto puede incluso suponer, pues que tengamos que reescribir partes muy concretas de nuestra historia. Me encanta que sea en Cuenca, me encanta que están llamando, entre comillas, burros a nuestros antepasados, y este concepto, que con los cascos zapateando piedras se formen como bifaces, como estas cuchillas, ¿no? Eso de es roca. Algo parecido, de los burros prehistóricos de Cuenca. Me encanta, además de los burros prehistóricos de Cuenca. ¿Y tienes alguna otra noticia igual de conquense o no? Pues es menos conquense porque de hecho es algo casi poético o filosófico. Qué bien. Y es que un grupo de químicos italianos se ha empeñado en oler el pasado. Me explico. El objetivo de la investigación es averiguar cuál era el aroma de una tumba egipcia de más de 3.000 años de antigüedad, nada menos, ya que los olores no son otra cosa que partículas de un elemento que llegan a nuestra nariz. Pues podemos hacernos una idea del olor si encontramos esas partículas. Pero claro, esto es más complicado cuanto más tiempo ha pasado, y 3.000 años son muchos bastante años. Tiempo, sí. Para ello cogieron varias de las ánforas funerarias de esta tumba y, sin abrirlas para no dañarlas, recogieron las partículas que escapaban de ellas, sus olores. Y al analizar la composición de esas partículas, los expertos identificaron sustancias típicas de la cera de abeja, del pescado seco y de la fruta, y supuestamente a estas tres cosas debía de oler esa tumba. Claro, pero cera de abeja, pescado seco, de 3.000 años de antigüedad. Eso bien, es. no olía. Un poco rancio quizá ya, digamos, ¿no? Esto me recuerda a un estudio que hubo hace tiempo sobre a qué huele nuestro universo, y decían que olía a ron y frambuesas. Porque pues no es mal olor. No, en principio está bien. A cubata. Exacto, habían encontrado partículas que se parecían a las que dan olor a estos elementos, pero claro, hay que entender que realmente lo que entendemos como olor a ron es mucho más complejo, tiene variaciones. Igual resulta que esto tampoco es miel, pero es bonito, ¿no? Pensar con lo que olía el pasado. Queda por saber si era ron negrita o algo más selecto. Exacto. Pues nada, Mario, muchísimas gracias por tus noticias. Gracias, Ignacio. Hasta la semana que viene.
tenemos aquí a Arcadi que está llevando el ritmo de la música. Claro, tengo que decirlo. Sí soy. De acuerdo, Arcadi, tú eres nuestro físico junto con Marta, pero tú en concreto tienes el cometido de traernos cosas más de pensar, experimentos mentales. Claro, exacto. Yo no voy a hacer un experimento como el de vamos a ver a qué huele este pescado de 3.000 años, sino que mis experimentos son más mentales, más de vamos a hacerlo con el presupuesto que solemos tener en España, que es 0 euros. De acuerdo. Entonces, con presupuesto de estar por casa, ¿qué podemos hacer que sea científico? Vale, con presupuesto de estar por casa, hoy os quiero traer una fábula que es también muy de estar por casa, ¿no? Un poco para compensar los temas exóticos de relatividad y tal que han hablado Gabriela y Iván. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más prosaico y os traigo una fábula que yo le he llamado la fábula de tu ex. La fábula de tu ex, pues vamos a escucharla. En una discoteca, cuyo nombre no me viene a la mente, érase una fiesta con un montón de gente. Como de costumbre, estabas tú bailando entre la muchedumbre. Pero en un buen momento, uno de tus amigos volvió de la barra sin aliento. No vas a creer a quién he visto. Ha sido completamente imprevisto. Por aquí anda tu expareja y si te ve, te despelleja. Mi ex, eso no puede ser. Piensas con sensatez. Y aunque crees que tu amigo tiene mucho cuento, no puedes quitarte de la cabeza el pensamiento. Buscas a tu ex en la barra, en la pista y en cualquier lugar que esté a la vista. No la encuentro por más que lo intento. Le dices a tu amigo cuentacuentos. ¡Qué extraño!, responde huraño. Quizás se camufla entre el rebaño o quizás esté en el baño. Vuelves a buscar a la expareja en cuestión y al no encontrarle en ningún rincón, tu amigo siempre tiene una explicación. Pero aunque fuera él el único que la viera, quieres desmentirlo de manera totalmente certera. Así que entre búsquedas obtusas y excusas inconclusas, te pasaste buscando a tu ex la noche entera. Bueno, pues esto sería la fábula de tu ex. Evidentemente este es un experimento mental, es una expareja mental. Afortunadamente yo y mi expareja creo que no me despellejarían si me ve. Pero bien. Bueno, un concepto abstracto, ¿no? ¿Y cuál es la ciencia que hay detrás de esto? Porque me quiere sonar alguna paradoja, pero no te lo voy a destripar. Claro. A ver, esto está basado en la tetera de Russell. La tetera de Russell es un objeto filosófico que se inventó pues el señor Bertrand Russell. Apellidos es lo que tiene. Y básicamente la tetera de Russell es pues Bertrand Russell que coge y dice: mira, hay una tetera orbitando el Sol entre la Tierra y Marte. En algún punto está. Es una asunción que hace él, ¿no? Sí, yo es te algo lo que digo él te dice. Y tú te lo tienes que creer. Exacto. Entonces, claro, ahí está la pregunta de cómo demuestro yo que esa tetera no está ahí. ¿Cómo demuestro yo que mi ex no está perreando en la pista? Claro, ¿cómo le llevo la contraria a Bertrand Russell o a la voz de Julio ahí diciéndonos que la ex está en la pista? Porque, claro, cualquier intento de desmentir que tú hagas, siempre vas a poder encontrar una explicación, ¿no? Dices, bueno, yo no he visto ninguna tetera entre la Tierra y Marte. Claro, dice, cojo el telescopio, apunto y digo, no está aquí. Dice, bueno, es que no has mirado bien. Vale. Es que es muy oscura y no se ve, es de color negro. Te hace una que voy yo y lo encuentro, ¿no? Exactamente. Bertrand Russell es la madre indignada. De acuerdo. Entonces, ¿en qué consiste este objeto filosófico? ¿Qué pretende ilustrar? Pues la idea es precisamente para hablarnos sobre el poder de las afirmaciones, ¿no? Es decir, hay afirmaciones que son sencillas de demostrar, pero son imposibles de desmentir. Claro. Y claro, demostrar no es lo mismo que desmentir, y básicamente esta era la idea, toda la idea del objeto filosófico. Bertrand Russell esto lo aplicaba mucho, era una analogía a, pues, en fin, hablar sobre si Dios existe, cómo se puede demostrar que Dios existe, quién tiene que demostrar. Pero realmente a la ciencia también se aplica esto constantemente. Exacto, porque al final la idea, aunque haya gente a la que no le apetezca mucho, la ciencia bebe mucho de la filosofía, y hay toda una filosofía de la ciencia. Entonces es muy importante saber, digamos, en los hombros de quién recae la carga de prueba, es decir, quién tiene que ser la persona que demuestre que algo es así o es asá. O sea, ante una afirmación loca, ¿quién tiene que demostrarla? ¿Quién la hace o quién quiere llevarle la contraria? Exacto. Por ejemplo, estábamos hablando al principio del programa de Albert Einstein. Pues claro, Albert Einstein, él puede venir y decir, esto es así, pero... Claro, si es muy revolucionario,
fondo lo que le pides es una evidencia, una prueba. O aunque no sea revolucionario, tú tienes que demostrar que las cosas son como las dices, porque evidentemente vendrá gente a decirte, pues esto no es así. Y esa es la base del método científico, ¿no? Intentar refutarse mutuamente hasta llegar, digamos, a una afirmación que sea, pues, sólida, decente, una cosa consistente, hombre. Lo que no puedes hacer entonces es hacer una afirmación muy, muy tajante, muy rotunda, muy innovadora y esperar que sean otros los que vienen a tumbártela y tú digas, no, es que no has mirado bien. Esa es la analogía. Exacto. Que pasa mucho en ciencia. Puedes, pero no es plan. Claro, la ciencia lo que pide es, si tú vas a afirmar algo, te lo traes con pruebas y ya nosotros después te podemos decir si tus pruebas funcionan o no. Efectivamente. Vale. De hecho, también se valora mucho el hecho de que tú aportes como tu... No lo voy a llamar teoría porque no se merece el nombre de teoría. Tu hipótesis se valora mucho que sea falsable. Tu especulación, es decir, ¿no? Exacto. Se valora mucho que sea falsable. Es decir, que puedan venir otras personas a intentar refutártela, ¿no? Como les estás diciendo, mira, intenta esto y si sale mal es que lo estoy diciendo yo mal. Y pues si uno hace los experimentos ya esta vez ya así con las manos y tal y sale bien, pues mira, resulta que yo tenía razón. Para que entendamos esto de falsable. Falsable no quiere decir que sea falso necesariamente. Lo que nos estás diciendo es que la teoría pueda probarse como falsa en un caso concreto. Por ejemplo, que yo no diga, y este es el ejemplo típico, hay un dragón en mi garaje y es un dragón invisible, intangible, que no puedes tocar ni medir de ninguna manera. Claro, pues como no puedo comprobarlo porque por definición es un dragón casi inexistente, esa teoría no tiene, o sea, esa hipótesis no tiene valor. Claro, de la misma manera, pues eso, tu ex está en esta discoteca, es muy fácilmente demostrable, es como, mira, aquí está, le he sacado una foto, pero es completamente infalsable. No hay manera humana de demostrar fehacientemente que tu ex no está en la discoteca, a no ser que evacúes a todo el mundo, hagas un censo y... Que tu ex no esté es lo que es infalsable, ¿no? Exacto. No que esté. Vale. No, que tu ex esté es lo que es infalsable, que no esté es indemostrable. Pero básicamente es eso. Entonces, aquí simplemente el tema está en que cuando uno dice algo, chico, ven con pruebas, ven con un poco de sustento epistemológico. Claro. Así pues, con este conocimiento del que nos hemos armado, la fábula de tu ex yo creo que quedaría de la siguiente manera. No vas a creer a quien he visto. Ha sido completamente imprevisto, exclama tu amigo Armando un Cristo. Por aquí anda tu expareja y si te ve, te despelleja. ¿Ah, sí? Le respondes con ironía. ¿Me lo demostrarías? ¿Tienes alguna prueba, alguna fotografía? Tu amigo replica con rebeldía. ¿Es que no te fías? Tengo las manos vacías. Pero a falta de garantías, lo que ha dicho tu amigo es pura habladuría. Así que te olvidaste de sus tonterías y disfrutaste bailando hasta que se hizo de día. Bueno, yo creo que suena como a una noche mucho más agradable, ¿no? Estar ahí sin preocupaciones diciendo... si no me has venido con una fotografía, pues yo voy a estar aquí, yo qué sé, perreando, bailando. Te quedas tranquilo. Exacto. Pero bueno, la moraleja de todo esto. Cuando os digan algo... Pedid pruebas, ya sea sobre exes que no existen, sobre literalmente cualquier cosa. No voy a poner ejemplos porque hay para parar un tren. Pero eso, tomaos las cosas con pinzas, un poquito de espíritu crítico, espíritu escéptico. No os vayan a hacer la 13-14 y os amarguen la fiesta. Pues fantástico, Arcadi. Buena conclusión y muy científica y filosófica. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Moure oye voces. No sé qué pasa hoy, que es el día en el que todos los colaboradores están bailando antes de empezar. Moure, yo te pido un poquito de seriedad, que ya bastantes bromas se meten por defecto en tu sección. Vale. Esto no puede ser. Seriedad ante todo, seriedad. Me un poquito. Serio. Para eso soy doctor. Y tanto. Y además vienes a hablarnos de ciencia, que es lo de siempre, pero claro. Yo tengo entendido que hoy una de las preguntas te la hace alguien que tienes especial ilusión. Sí, va a ser la segunda y vais a flipar bastante. Yo creo que lo vais a reconocer. Lo dejamos así como un pequeño no hacemos spoiler cliffhanger, todavía. ¿no? ¿Vale? No. Y sí que empezamos con la primera, porque tú vienes a contestar las dudas de la gente. Sí, y la primera es interesantísima y sé que mucha gente se la ha hecho alguna vez. De acuerdo, pues vamos a escucharla. Hola, Moure, mira, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué
comemos quesos mohosos, como por ejemplo el gorgonzola, el queso azul, el de Cabrales? ¿Y por qué cuando a nuestro queso en la nevera le sale moho, se lo quitamos? Es que me preguntaron unos alumnos de tercero de la ESO, no les di la respuesta, la tuve que buscar y quiero saberla bien para el curso que viene, dársela perfecta. Me encanta, esto es un poquito un ¿para qué quieres saber eso? Jajas, saludos, ¿no? O sea, ¿quieres comerte el queso que está un poco pasado? Sí, y no deberías. Pero bueno, esta pregunta me interesa mucho. Y además ahora que estamos en veranito, lo del tema de la comida en mal estado, Sí, está bien hablar de ello. esto pasa. Vale, estaba diciendo que por qué hay quesos que por defecto están hechos con moho, tienen moho y me los puedo comer, y porque sea un queso, yo que sé, un manchego, que no es mohoso, ¿por qué no me puedo comer ese moho? Vale, me explico. Los mohos son hongos y los hongos no tienen boca, no tienen estómago, entonces para alimentarse tienen que hacer una cerdada que se llama digestión externa, y es que ellos digieren el alimento fuera de su cuerpo. Es decir, en un queso, por ejemplo, ellos expulsan un montón de ácidos y de enzimas, como tijeritas microscópicas, que van troceando los componentes del queso. Por ejemplo, los hongos del camembert digieren parte de sus proteínas y por eso está como cremosito. Claro. Los del Roquefort o los del Cabrales digieren tanto el queso que cortan algunos compuestos en moléculas tan pequeñas que son volátiles, que fluyen, que vuelan por el aire y por eso huelen. La cuestión es, ¿por qué yo puedo comerme esos hongos de la torta del Casar, del Roquefort, del Camembert, pero no los mohos que le salen, pues por ejemplo, al manchego o a la Barty o al que sea? Pues porque a los que forman parte del proceso de fabricación de esos quesos, del Roquefort o el Camembert, esos quesos, esos mohos, sabemos exactamente cuáles son y sabemos que no son tóxicos. Pero los que le salen de forma espontánea a ese queso roñoso que tienes en la nevera, no los conoces. Claro. Entonces, tú si fueras por el bosque y te encontraras una seta que no sabes lo que es, ¿tú te la comerías? No. ¿Por qué no? Porque no sé lo que es y puede ser venenosa. Puede ser venenosa, pues con los mohos pasa lo mismo. Claro. Pueden ser especies tóxicas que tengan micotoxinas, es decir, toxinas fúngicas, toxinas de hongo, y pues que te manden para la tierra de los de la Ouija. Claro, me gusta porque al final la pregunta, tal y como lo estás planteando, es la respuesta a por qué nos comemos quesos mohosos pero no quesos a los que le salga moho es la misma que por qué nos comemos champiñones y setas de cardo y no cualquier seta que salga en el jardín. Claro, y de hecho aquí hay que apuntar una cosa. Si tú tienes, por ejemplo, un Roquefort en la nevera y le sale un moho nuevo que no es con el que venía, no te lo puedes comer. Claro. Tampoco. Vale, perfecto. Pues tenemos una segunda pregunta que es la que más ilusión te hacía. Dios mío. A ver, Maure, quiero transmitirte una duda física que me ronda desde que era pequeñín y yo iba al colegio. A ver, si yo voy sobre una furgoneta abierta, de estas que vemos en Estados Unidos, ¿no? Que va, no sé, a 100 kilómetros por hora, y pego un gran salto, la furgoneta seguirá avanzando y yo me caeré al suelo. Pero si voy en el AVE a 300 kilómetros por hora y pego el mismo salto, el tren avanza muy deprisa, pero yo me quedo, por fortuna, en el mismo sitio. La verdad es que no lo entiendo. Es una pregunta física, pero compensa porque te la hace Isaías Lafuente. Es que vamos a ver, me la está haciendo una voz que es historia de la SER. Por favor, ¿cómo no voy a responder aunque sea biólogo? Aunque te la inventes, ¿no? No me la voy a inventar. Vas a ser riguroso. Tenemos un físico y una física en el programa, pues les he preguntado. Has ido a hablar con Marta y Arcadi, ¿qué te han dicho? Vale, ellos me han dicho, bueno, lo primero es aclarar. Se refiere, creo que estas furgonetas que son como una ranchera, los que los autoestopistas de las pelis se suben casi de un salto y luego los matan, ¿no? Se refiere a estas. Hay que aclarar, en el tren sí que te caerías. Si está frenando o está acelerando, te podrías dar una buena leche. Claro. Pero bueno, yo creo que todos entendimos lo que dice. Mira, dentro del tren tú no te caes gracias a la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre inercia. Como te ha acelerado el propio tren y tú ya vas a la velocidad del tren, puedes saltar. Tú vas a una velocidad continua, vas a la misma velocidad y no pasa nada. A ver, en realidad hay que decir que si saltas en el tren sí que te moverías, porque al saltar en el tren, si lo viéramos desde fuera, tú no harías un movimiento vertical como si yo salto ahora aquí en el estudio con los pies juntos. Desde fuera harías una parábola, porque el tren se mueve. Pero bueno, lo importante... Para esto no hacía falta Marta y Arcadi, ¿eh? No hacía... Bueno, hay gente que eso no lo tiene muy en cuenta. Bueno, pero voy al buyuyu. Dentro del tren, la inercia te permite que te dé igual saltar, ¿vale? Pero ¿qué pasa en la furgoneta? Pues que allí tienes una fuerza que no tenías en el tren, que es el rozamiento
del aire. Ah, porque el aire ya no se está moviendo a la misma velocidad que tú y el Claro, en el tren, el aire que estaba dentro del vagón también está sujeta a esa primera ley de Newton y se mueve con el tren. Igual que si tú, por ejemplo, vas en el coche con las ventanillas cerradas, tú no notas el viento dándote de cara. Pero si tú abres las ventanillas del coche, te da todo el chorrazo de aire. Pues en la furgoneta pasa lo mismo. La furgoneta es un sistema inercial abierto y no cerrado como era el tren. Entonces en la furgo te está dando todo el aire de frente y el rozamiento no solo haría que si saltas te puedas caer, es que como vayas de pie en la furgoneta y no te agarres, te vas a caer para atrás y te vas a dar una leche. O sea que al saltar es el viento que estaba parado el que realmente te va a hacer moverte. Es el aire, incluso esté parado o no, Claro. vas a chocar contra el aire y te va a empujar para atrás. Pues fantástico. Has respondido y serías la fuente. Check en tu vida, ¿no? Ojo, un check, un mega check. Y mira, para que ahora completes y tengas otro check, vamos a hacer una recomendación. Ohio Sekai Good Morning World. Mira, Moure, te lo voy a plantear de esta manera. Antes de decirte lo que estamos escuchando, imagina que ahora una luz nos convierte a todos en piedra y dentro de 3.700 años un joven absurdamente inteligente despierta con el propósito de devolver la vida a esas estatuas y reconstruir paso a paso todos los avances científicos y tecnológicos de nuestra civilización. Uf, pues da angustia. Da mucha angustia, mucha pereza. Bueno, pues eso es lo que ocurre en esta serie que estamos escuchando, un anime que va sobre, se llama Doctor Stone y va precisamente de esto. Un protagonista que va repasando esos avances científicos y tecnológicos, yo creo que con bastante gracia y dinamismo. Así que voy a recomendarlo porque aunque yo no soy de animes, esto es un shonen que además está pensado para chavales de 12, 18 años, este es realmente riguroso, interesante y te plantea la ciencia de una forma tan orgánica que ni te enteras. Bueno, yo mentalmente tengo 12, o sea que me va bien. Bueno, seguro. Vamos a escuchar ahora un fragmento para poner el ejemplo. Chrome, ¿te da miedo la noche? Sí, es demasiado oscura. ¿Por qué preguntas? Porque no había oscuridad en mi era. El viejo Edison borró la noche del mundo con su bombilla incandescente. Conquistó el día de 24 horas. Con la ciencia, la humanidad venció a la noche. Esto alumbrará la oscuridad por primera vez en 3.700 años. Es la llama de la ciencia. La llama de la ciencia se está haciendo de noche, ya lo han dicho, y por lo tanto se está haciendo de noche y tú te vas a casa, Moure. Hombre, a dormir, yo como una y gallina. tanto. Tú y todo el mundo, porque es hora de que se acabe el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a los colaboradores, a los oyentes, a los expertos, a todos. Imagina lo difícil que sería reconstruir nuestra sociedad desde cero. Nadie volvería a escribir el Quijote palabra por palabra y los conciertos de Brandenburgo serían la sombra de lo que Bach fue. Sin embargo, ¿qué hay de la ciencia? ¿Redescubriríamos la ley de la gravitación universal? ¿Volveríamos acaso a dar con la estructura de esa doble hélice a la que llamamos ADN? Habría 1000 diferencias, pero posiblemente la esencia seguiría ahí. Tal vez sería menos bella o menos elegante, pero poco a poco volveríamos a descubrir el concepto de los átomos como partículas indivisibles de nuestra realidad. Con el tiempo, los hallaríamos y descubriríamos que los fundamentos de esa existencia son incluso más diminutos. Volveríamos a encontrarnos con nuestro fantasma cuántico, nuestro dragón de fuego azul. El neutrino seguiría ahí, lo descubrieran Cowan y Reines o quien fuera. Y es ahí, en este invariante histórico, donde se encuentra la maravilla de la ciencia. Serendipias, con Ignacio Crespo. Cadena SER. La radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras.